El día de hoy vamos a estar hablando del asesinato de una de las personas más famosas del mundo. Su historia fue contada 1.000.000 de veces a lo largo de los más de 40 años desde su fallecimiento, pero quizás hay algo escondido detrás de la historia oficial. Antes de empezar con este caso, te quiero contar que ahora todos los videos están en formato podcast, lo que quiere decir que los podrás disfrutar en el auto, en el gym o cuando te encuentres haciendo cualquier tipo de actividad diaria. Busca mi nombre Polando en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita, o más fácil ingresando al enlace que te dejo en la descripción de este video. Tampoco te olvides de suscribirte al canal y apretar la campanita si todavía no lo estás para ver los casos criminales más impresionantes del mundo, y como siempre menciono, un like tuyo ayuda muchísimo a que más personas vean los videos. Pónganse cómodos porque esta va a ser una historia larga y al final vamos a presentar los últimos detalles que salieron a la luz. Este es el caso de John Lennon. Como muchos sabrán, John Winston Ono Lennon era un cantante de la banda inglesa The Beatles, que hasta el día de hoy es una de las bandas más icónicas de la historia. John nació en Liverpool, Inglaterra, el 9 de octubre de 1940. Tuvo una vida muy complicada desde muy pequeño. Sus padres se separaron y saltó de casa en casa, siendo criado mayormente por la hermana de su madre, a quien llamaba su tía Mimi. Tuvo muchas relaciones muy complicadas y la clásica vida de la estrella de rock que lo llevó a tener problemas graves con las sustancias ilegales y el alcohol. Al comienzo de su carrera, John estaba con Cynthia en una relación casual. Quedaron embarazados por accidente y es así que tuvo a su primer hijo, llamado Julian. Por esta situación, John decidió casarse con Cynthia, pero mantuvo esto secreto, aconsejado por su manager. John tuvo más de 10 años de actividad con la banda hasta que decidió lanzarse como solista. En esta etapa, John inició un amorío con Yoko Ono. Ambos se encontraban casados con hijos en ese momento. En 1968, Cynthia, la esposa de John, volvió de un viaje y se encontró en su casa con Yoko Ono, usando su bata de baño en su propia casa. Cynthia pidió el divorcio. Poco después, Yoko y John publicaron un álbum colaborativo llamado Unfinished Music No. 1 to Virgins. El álbum tenía fotos explícitas de ambos sin ropa, en varias posiciones, y es así como el esposo de Yoko se enteró de la infidelidad. De manera totalmente pública, él también solicitó el divorcio. Este divorcio fue muy duro para Cynthia y Julian, que en ese momento tenía 5 años. Julian vio muy pocas veces a su padre luego de eso. Al año siguiente, cuando sus respectivos divorcios estaban finalizados, la pareja decidió casarse y luego de varias idas y venidas tuvieron un hijo llamado Sean. Sean nació el día del cumpleaños número 35 de John. Cuando Sean nació, John decidió dedicarse totalmente a él, por lo cual estuvo fuera del ojo público por 5 años. En el momento de los hechos, John vivía en Nueva York, estaba retomando su carrera. Luego de esa pausa, vivía con su esposa Yoko y su hijo Sean en el edificio llamado The Dakota. En ese mismo año, Mark David Chapman, de 25 años, estaba rumbo a Nueva York y, como todos sabrán, él fue el responsable de terminar con la vida del Beatle, pero hay nuevas informaciones que nos hacen preguntar si eso es lo que querían que pensemos. Mark David Chapman nació en Texas, Estados Unidos, y se mudó de niño a Atlanta. Hay distintas historias sobre cómo fue su infancia. Hay quienes dicen que su padre había sido abusivo con él. También hay teorías de que la madre era narcisista. Pero por otro lado, la media hermana de Mark dijo que nunca vio a su padre ser agresivo. De joven su padre le regaló un disco de los Beatles. Mark estaba obsesionado. No paraba de escucharlo y aprendió a tocar la guitarra solo para tocar canciones de los Beatles. Un amigo de infancia amaba a Paul. Y Mark siempre le discutía diciendo que John era el mejor Beatle por lejos. Durante la niñez todo parecía normal, pero en la adolescencia algo cambió. Mark empezó a rebelarse y a experimentar con drogas. Era considerado un niño hippie hasta que a los 16 años, en sus propias palabras, él encontró la palabra de Jesús y se unió a un grupo evangélico de ex hippies reformados. Mark empezó a usar cruces en el cuello, llevar una Biblia a todos lados y trataba de volver cristianos a los demás.
Fue líder por muchos años de la YMCA, una organización cristiana donde Mark organizaba actividades para los más pequeños. Su pasión eran los niños porque él siempre hablaba de que eran puros y no estaban corrompidos como los adultos. Muchas veces fue elegido líder del año en la YMCA y eso le hacía súper feliz. Mark también encontró un libro llamado Catcher in the Rye. En español, El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. El libro habla de un adolescente que se siente solo en un mundo superficial, donde solo los niños son inocentes y los adultos están corrompidos. Habla también de la pérdida de la inocencia con la adultez, de sustancias ilegales, depresión y también de sexo. En la novela, el protagonista Holden Caulfield tiene 16 años, la misma edad que Mark. Mark se identificó con Holden porque él también había recurrido a sustancias para tratar de escapar de sus emociones. La palabra que más se repite en el libro es farsante, que eran los adultos que se habían perdido buscando cosas materiales y placeres superficiales. Mark siempre hablaba de los farsantes, o sea, los odiaba. Él era fanático de John Lennon hasta que un día John dijo que los Beatles eran más famosos que Jesús. Imagínense lo que habrá sido la reacción en esa época. Fue un escándalo. Las radios cristianas se negaban a reproducir sus canciones y grupos religiosos organizaron fogatas masivas donde se quemaban los álbumes de los Beatles. A Mark se le había caído un ídolo. No podía creer que John se había convertido en un farsante, según su opinión. Durante estos años en la YMCA, las personas habían visto cómo Mark pasó de ser un líder amoroso, adorado por los niños, a una persona oscura, desconfiada y enojada con el mundo. En 1977, Mark decidió tomar todos sus ahorros e irse a Hawái. Planeaba darse unas vacaciones hasta que se acabara su dinero y al final iba a autoeliminarse. Ese era su plan. Mark vacacionó en Hawái y al final estacionó su auto en un lugar remoto en el norte de la isla, conectó una manguera del escape del auto a su ventana y se sentó a esperar hasta que el monóxido de carbono hiciera efecto. Acá hay dos versiones distintas. Una dice que en esa espera un pescador japonés apareció y abrió la puerta salvando a Mark, quien tomó esto como una señal de Dios de que aún no era su hora. Y otra versión que dice que la manguera se derritió por el calor del escape del auto, entonces no funcionó. Probablemente la segunda sea la verdadera historia. Luego de este intento de autoeliminación, Mark siguió tratamiento en el centro médico Castle, un centro de la iglesia adventista, donde luego quedó como un conserje. Luego de trabajar un tiempo en ese lugar, decidió viajar por el mundo. Es así como conoció a Gloria Abe, un agente de viajes que lo ayudó a cumplir ese sueño. Mark viajó a Tokio, Seúl, Hong Kong, Singapur, Bangkok, Delhi, Beirut, Londres, París y Dublín. Luego de su viaje, él y su agente de viajes, Gloria, se enamoraron y decidieron casarse. Después de un tiempo renunció a su trabajo en el centro Castle para volverse un guardia de seguridad en el aeropuerto. Esto es muy importante porque es ahí donde aprendió a usar armas de fuego. Vamos a los años 80, donde John Lennon hizo varias entrevistas con Yoko hablando de su vida privada. Tenemos que saber que en ese momento mucha gente veía a John como un gurú de la vida simple y la paz mundial, por frases en sus canciones que hablaban de imaginar una vida sin posesiones, lo cual era muy distinto a cómo John vivía. En estos artículos se mostró toda la vida hiperlujosa de John. Además de su departamento en el Dakota, John tenía varias casas, muchos autos, incluyendo un Rolls Royce, etc. En ese momento Mark confirmó que John era un farsante, y él, como un guardián entre el centeno, debía acabar con su vida. Incluso en esta época habló con su madre y su esposa sobre cambiarse de nombre. Quería llamarse Holden Caulfield. Como el protagonista del libro, él estaba completamente obsesionado con este libro y con este personaje. El 23 de octubre, Mark Chapman renunció a su trabajo como guardia de seguridad y en vez de firmar su nombre, escribió John Lennon. Según él, era una advertencia para la gente de su trabajo. 3 días después compró un arma de 38 calibres y la ocultó en su departamento. Planeó un viaje a Atlanta. Ahí contactó a un amigo policía que le dio balas de punta hueca y aprovecharon para hacer práctica de tiro al blanco. Como él era guardia en el aeropuerto, sabía que podía meter el arma sin cargar en la maleta despachada y así evitar controles.
Luego de esto fue a Nueva York, donde estuvo una semana esperando conocer a su ídolo. Durante esta semana, Mark tuvo dudas. En ese momento le llamó a su esposa y le contó su plan. Gloria le rogó a Mark que volviera a Hawái. Él recapacitó y de esa manera regresó a la isla. Después de unas semanas, las ideas volvieron a surgir. Mark le dijo a Gloria que quería volver a Nueva York para encontrarse a sí mismo y poder escribir una historia, y ella supuestamente le creyó todo esto. Ahora vamos al 6 de diciembre de 1980. Mark estaba de vuelta en Nueva York. Pasó 3 días yendo de lado a lado, buscando a John, hospedándose en un hostal del YMCA. Luego se transfirió al Hotel Sheraton. En la última noche contrató a una dama de compañía con la cual no pasó nada, pero le pagó el doble de lo normal, al igual que había hecho el personaje del libro. El 8 de diciembre, Mark se fue al edificio Dakota, donde John vivía, y a las 5 de la tarde, John salió. Mark recuerda a John siendo muy amable, le firmó su disco y le preguntó si quería algo más, a lo que Mark respondió que no y se retiró. Esperando a John, Mark le conoció a José, el portero del Dakota, y también a otra fanática de John. Él esperó todo el día hasta que a eso de las 11 de la noche vio una limusina gris acercarse. Bajó Yoko Ono primero y después John, quien lo miró reconociéndolo. John pasó de largo y fue ahí cuando se escucharon los disparos. John caminó herido hasta dentro del edificio, finalmente colapsando adentro del vestíbulo. Yoko hizo cuerpo a tierra y José, el portero, se acercó a Mark gritando, le quitó el arma de la mano, la tiró al piso y la pateó lejos de su alcance. José una y otra vez le pidió que se fuera, pero Mark se quedó viendo todo lo que sucedía. Caminaba nervioso, de lado a lado, leyendo el libro El Guardián entre el centeno. Minutos después llegó la policía, vieron que John estaba sangrando demasiado para esperar una ambulancia, entonces le metieron en el asiento trasero de una patrullera y fueron directo al hospital. Yoko pidió acompañarlos y la llevaron en otra patrulla. Otros oficiales se quedaron a analizar la escena del crimen y fue ahí cuando José señaló a Mark, quien ya tenía las manos arriba y no se resistió al arresto. Al llegar al hospital, los médicos hicieron todo lo posible, pero ya era demasiado tarde. John Lennon había muerto. Luego del asesinato se le hizo una prueba de coeficiente intelectual a Mark y el resultado fue de 121, que es bastante alto. Antes del juicio le sometieron a más de 200 horas de entrevistas con expertos de salud mental. Había 6 expertos para defender a Chapman, 3 para defender al Estado y otros que fueron de manera imparcial. Los expertos de la defensa lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoica y uno dijo que tenía desorden de la personalidad bipolar, así que todos concordaban con que él no era responsable de haber cometido el crimen, o que él no tenía las facultades para reconocer que había cometido este asesinato. Mientras los expertos del Estado decían que tenía trastornos de la personalidad, pero que estaba sano para afrontar el juicio. Hubo muchos escándalos alrededor del juicio. Uno de los expertos en salud mental dijo que tenía un doctorado, lo cual era mentira, y más tarde terminó preso por hacer lo mismo en Florida. Otro experto le prometió a Chapman que no iba a decir nada en el estrado que Chapman no quería que se dijera. Y otro solía traer maletines llenos de copias de libros del Guardián entre el centeno para que Chapman se los firmara y así poder venderlos. El abogado de Chapman había preparado un caso donde él era inocente por razones de demencia, pero el día del juicio Chapman se declaró culpable. Dijo que Dios le dijo que se declarara culpable y que nunca iba a cambiar su declaración. Además, leyó un pasaje del libro que es el siguiente: de todos modos, sigo imaginando a todos estos niños chicos jugando algún tipo de juego en este gran campo de centeno. Miles de niños chicos y nadie está alrededor. Me refiero a ningún adulto, es decir, excepto yo. Estoy parado en el borde de un inmenso abismo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que atrapar a todos si empiezan a acercarse al abismo. Es decir, si están corriendo y no miran a dónde van, yo tengo que aparecer y atraparlos.
Eso es todo lo que haría todo el día. Simplemente sería un guardián en el centeno. Todos los expertos concluyeron que Chapman estaba trastornado, lo cual sorprendió a la comunidad de la salud mental porque el jurado aceptó su declaración de culpabilidad y cerró el caso de inmediato, sin permitir que se presentaran las evidencias. Si bien nunca vamos a saber qué hubiese pasado si el juicio se llevaba a cabo, muchos expertos dijeron que el jurado aceptó sus diagnósticos y que si aceptaban que él deliraba, no podían haber considerado que estaba sano para declararse culpable. Pero esto puede deberse a que eran los años 80 y no se tenía el mismo entendimiento de la salud mental que se tiene hoy en día. Lo que más se cuestiona del caso es que Mark David Chapman fue declarado culpable por asesinato en segundo grado. Es decir, ellos determinaron que no fue premeditado. Es rara esa decisión, siendo que Mark siempre fue abierto respecto a la planificación. No era la primera vez que lo había intentado. Su esposa habló sobre ese primer intento e incluso había traído el arma desde Hawái. Quizás consideraron que no hubo premeditación por su estado mental, pero si no estaba mentalmente bien para darse cuenta de lo que estaba haciendo, ¿por qué consideraron que estaba mentalmente bien para declararse culpable? Quizás lo condenaron por la presión social, puede ser. Lo más loco del libro El guardián entre el centeno es que parece haberse convertido en una biblia para asesinos luego de este caso. En la vigilia de la muerte de John Lennon asistió John Hinckley Jr. Se rumorea que llevaba una copia del libro consigo. John Hinckley Jr. intentó matar al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, un año después del asesinato de John Lennon. El presidente sobrevivió al atentado, pero hubo otra víctima que más tarde perdió la vida por complicaciones de heridas del atentado. Luego de esto encontraron una copia del libro en la habitación de hotel de John Hinckley. También Robert John Bardo contaba con una copia en mano cuando mató a Rebecca Schaffer en 1989. Ella era una actriz y modelo. En breve continuamos con este caso. Antes quiero agradecer a todos los miembros del canal que están mes a mes y que tienen beneficios únicos, como por ejemplo tener los videos antes y sin comerciales, emojis exclusivos para usarlos en la caja de comentarios y la insignia de batería que se va cargando con los meses. Por tan solo 99 centavos de dólar tenés acceso a todos estos beneficios y de paso es una manera de apoyar a este canal. Para ser miembro solo tenés que apretar el botón unirse o con el enlace en la descripción. Ahora sí, seguimos con este caso. Hay 1 millón de conspiraciones alrededor de la muerte de John Lennon, pero vamos a hablar de las teorías más sólidas. La historia oficial obviamente es que Mark lo hizo solo. En medio se dieron 1 millón de motivos: que estaba loco, que estaba endemoniado, que era un loquito religioso, que buscaba fama y que se obsesionó con el libro. Mark dio distintas razones a lo largo de los años, pero la que más leímos en sus declaraciones es que buscaba fama, que se creía un guardián en el centeno y que estaba en un mal momento mental. Recientemente un periodista de investigación llamado David Whelan cuestionó la historia oficial escribiendo un libro con sus teorías. Nosotros leímos este libro llamado Mind Games: The Assassination of John Lennon y realmente tiene puntos bastante interesantes. Él cree que Mark David Chapman no mató a John Lennon, y esto por las discrepancias que hay sobre el ataque en sí. David consiguió documentos nunca antes vistos, como la libreta de notas del investigador principal en el caso, además de recopilar las declaraciones públicas de personas claves en el caso. Tienen que atender muy detenidamente los testimonios de estas personas que vamos a mostrar a continuación. El cirujano que recibió a John en el hospital Roosevelt dijo lo siguiente. So he had someone with 4 entrance wounds in his left chest and 3 exit wounds out his back. La enfermera dijo esto. I have to maintain that he was shot in the chest. I can't change what I said I knew to be true. El jefe de investigación dijo esto la noche del asesinato a las 3 a.m. aproximadamente. He was shot 3 times. Well, no, I can't say that he was shot. That will be determined by the medical examiner, but there are 7 wounds. And they can be entries and exits, though. 3 in the chest, 2 in the left arm, and 2 in the back. El jefe de emergencias del hospital Roosevelt dijo esto. He had multiple gunshot wounds in his chest, in his left arm, and in his back. How many shots did he take?
There were 7 wounds in his body. Yes. I don't know exactly how many bullets there were. There were 7 wounds. How extensive was the damage? There was a significant injury of the major vessels inside the chest, which caused a massive amount of blood loss, which probably resulted in his death. Todos a esta altura parecen tener la misma historia, menos Mark David Chapman. He walked past me. I took 5 steps toward the street, turned, withdrew my Charter Arms 38, and fired 5 shots into his back. Mark siempre dijo que le disparó desde atrás, en la espalda 5 veces. Hay un certificado de muerte que, si bien no está verificado, parece bastante creíble y dice que el motivo de muerte son heridas de bala en el hombro y el pecho. Todos parecen estar de acuerdo con que John recibió disparos en el pecho, menos Mark David Chapman. No hay fotos claras del ingreso al edificio Dakota, como es un edificio muy privado con cientos de celebridades. Tiene esta entrada con 2 rejas que se pueden ver en la foto. En la vereda se encuentra a la izquierda la casilla dorada del portero, llamado José. La primera reja suele mantenerse abierta durante el día y a la mano derecha se encuentra una puerta en forma de V corta con vidrios que se puede ver en esta foto. Estas fotos fueron quitadas, una mirando en dirección al Dakota. Al cruzar eso hay unos 5 a 6 escalones que dan a una segunda puerta que lleva al vestíbulo. En el vestíbulo hay un mostrador, detrás de eso la oficina del conserje y detrás de eso otra oficina general. Por la posición en la cual Mark estaba en el momento de los hechos, que se puede ver en esta foto representativa, según testigos y su propio testimonio, John hubiese recibido los disparos en la espalda, no en el pecho. Was at an angle where I could see Central Park West and 72nd, and I see this limousine pull up. Por el posicionamiento que Mark describe, tuvo que haber estado más o menos acá en ese momento. Él veía ambas calles, quiere decir que estaba bien en la vereda. She just, ran for cover, which is what anyone would do. John, according to what I've been told, stumbled up the stairs, and then I saw her come back around and then go up to the stairs, and then she cradled his body. Él dice la frase, según me contaron. Él no vio lo que pasó después en las escaleras porque eso era cruzando la puerta de vidrio. Por su posición, él no había visto eso. Solo vio a Yoko cubrirse y después entrar al vestíbulo. Se puede ver en las puertas de vidrio los disparos que concuerdan con el posicionamiento de Mark. Esta es la descripción que dio el jefe de detectives. From a limousine at this point. We're not sure if the limousine was inside the driveway or if it was outside on the street. They went into a little vestibule inside, and as he was walking through the vestibule, this individual, who is unidentified at this point, but will be identified soon, fired 5 shots from a .38 caliber Charter Arms pistol. Mr. Lennon was struck several times. We're not positive at this time as to how many times he was struck. He went up the stairs. There are 5 steps that lead up into the watchman's area of the Dakota. He went through that area into an office inside, where he collapsed to the floor. Luego de esto, Mark contó lo siguiente. I don't think she screamed, but a few minutes after that, there was just a blood-curdling scream from someone, and it put the hair on the back of my neck straight up. Este segundo grito también es raro, pero pudo haber sido cualquiera al ver que John estaba muriendo. Si bien Mark dice haber disparado 5 veces, acertando 4, la herida fatal aparentemente le dio de frente. Puede ser que John se haya dado la vuelta, recibiendo así disparos tanto de frente como de espalda. Realmente Mark dice que John no lo vio, que estaba de espaldas. O quizás hubo más de un asesino. Los medios también tenían esta versión. They say that Chapman came up from behind, yelled out Mr. Lennon's name, and emptied a .38 revolver. There were at least 5 shots spent. There were 7 gunshot wounds, 3, considering both entrance and exit wounds. The worst damage came from the chest wounds. He fired 3 shots, striking Lennon in the front of the body. The former Beatle tried to run, but was cut down by 2 more bullets. Esto no concuerda para nada con lo que Mark decía, pero pone sobre la mesa el hecho de que hubo 3 disparos primero. John ahí trató de irse y fue disparado 2 veces más.
Los transeúntes tampoco se ponen de acuerdo sobre cuántos disparos se escucharon. He also said, I heard what I thought were 4 shots. Other people were saying they heard 6 shots. The police officer, a few minutes later, said that Lennon was shot twice in the back. Esta confusión tiene sentido si ponemos en contexto que en ese mismo momento había un partido de fútbol americano muy importante y hubo fuegos artificiales en el Central Park. El Dakota está ubicado literalmente al lado del Central Park. Puede ser que hayan elegido esa noche para el atentado porque iba a haber menos gente en la calle por el partido. El policía Cullen, que fue el primero en llegar, dijo que pensó que era una falsa alarma porque vio los fuegos artificiales en el mismo minuto que el ataque se dio, y como se suelen confundir los ruidos de pirotecnia con disparos, pensó que no era nada. Pero de todos modos fue a chequear. No pudo ser más perfecto, demasiado perfecto. El médico forense que realizó la autopsia dijo lo siguiente: Mr. Lennon died as a result of multiple gunshot wounds of the chest and left shoulder. He was struck by 4 bullets. El forense también dijo que las heridas de John estaban en el pecho y el hombro izquierdo y menciona 4, lo cual concuerda con el número que Mark decía, pero no con el posicionamiento. Todos parecen estar de acuerdo con que fue disparado de frente, menos la persona que estaba presa por el crimen. Dado que Chapman admitió la culpabilidad bajo juramento, el caso no fue llevado a juicio y las evidencias a su favor no fueron mostradas. La autopsia completa de John Lennon nunca se hizo pública por decisión de su viuda, Yoko Ono. Entonces, respecto a la cantidad de balas, trayectoria y ubicación, no tenemos una respuesta concreta. Es importante decir que el forense fue acusado de haberse equivocado en varios reportes y tuvo muchas denuncias de corrupción en su carrera, pero como John fue cremado, no pudo haber una segunda autopsia. La decisión de Yoko de cremarlo tan rápido fue muy cuestionada. Pero la verdad es que la gente enloqueció con la muerte de John. Todos querían algo suyo. Un funcionario de la morgue le quitó una fotografía al rostro de John que terminó siendo portada de diarios. Muchas personas entraron y salieron de la sala de operaciones en el Roosevelt para verlo. Se vendieron libros con la firma de Mark y el álbum que John firmó para Mark. Y hasta hace poco se vendió una camisa con sangre de John y hasta un diente de John que él le había regalado a su ama de llaves. Probablemente la decisión de cremarlo fue para que no se profanara su tumba. Yoko ni siquiera avisó dónde iba a tirar las cenizas, fue un día al Central Park y simplemente lo hizo. Recientemente salió a la luz un documento que dice que se retiraron 2 balas del cuerpo, una bala de punta hueca de 38 calibres y una bala de plomo de 38 calibres. Lo raro acá es que hay 2 tipos de balas. Si bien se puede poner más de un tipo de bala en el revólver de 38 calibres, no es recomendable ni común que esto se haga y Mark siempre habló de haber usado 5 balas de punta hueca porque son las que se dispersan con el impacto siendo más letales. Entonces, ¿de dónde salió la bala de plomo? En la escena del crimen no se encontraron casquillos de bala, solo tienen los que se encontraron en el cuerpo. Mark nunca habló de tener balas de plomo y él estaba muy familiarizado con armas por su trabajo como guardia de seguridad. I got a gun, I got hollow point bullets. I thought he would just drag in front of me and that was it. She was over 25 feet away, but I thought he was just going to fall down, like in the movies. Fall down dead. Got hit 4 bullets in it. Big holes came out. They had to. The hollow point is a 38 caliber. My God, it's enough to knock a man on his feet. Otro detalle muy cuestionado es el hecho de que John haya caminado hasta dentro del edificio, siendo que todo el personal médico asegura que su muerte fue instantánea. Un médico dijo que ni aunque le hubiesen disparado en la sala de operaciones hubiese sobrevivido. Es ahí donde cobra más fuerza la teoría de un segundo culpable. Quizás Mark le disparó desde la vereda, John entró al edificio y ahí sufrió otros disparos que fueron los que finalmente lo mataron en el Dakota. Otro detalle que no tiene sentido es que todo el personal médico concuerda con que las balas salieron por la espalda. Pero si eran balas de punta hueca, estas no salen, a diferencia de las balas comunes de plomo que atraviesan los cuerpos. Las balas de punta hueca se dispersan con el impacto y en la mayoría de los casos se quedan dentro del cuerpo, como pueden ver acá. A ver, según investigamos, es posible que salgan algunas, pero salieron 3 de 4, o sea, casi todas.
Esto es raro a menos que haya sido disparado por otra persona que tenía balas de plomo como se encontraron en el cuerpo. En ese caso sí es más común que hubiera tenido heridas de entrada y salida. Si se fijan en esta foto del vestíbulo, 3 balas impactaron el vidrio, pero no tienen sangre. ¿Quiere decir que 3 balas de Mark fallaron? El arma de Mark solo tenía espacio para 5 balas y el arma se encontraba vacía cuando la policía la encontró. Entonces si 3 fallaron, no pudo haber más de 2 heridas en John, pero él tenía 7 heridas según el personal médico. Consideremos que eran 7 heridas de entrada y salida, y no 7 disparos. De todos modos, los testigos no se ponían de acuerdo sobre haber escuchado 4 o 6 disparos. ¿Cómo pudo haber 6 disparos si Mark tenía un arma de 5 balas? Y si fueron 4, ¿por qué el arma de Mark estaba vacía? Realmente nada tiene sentido, y es muy raro que en un caso cerrado no se tenga una respuesta concreta sobre cuántos disparos fueron y de dónde venían. Esto también hay que decir que fue por culpa de no haberse realizado un juicio. También es posible que esos 3 agujeros en los vidrios estaban limpios porque John estaba detrás del vidrio y las balas atravesaron el vidrio para luego impactar en él. Pero como se puede ver en las fotos, los agujeros están a la altura de la cintura. John tenía heridas mucho más arriba y Mark no pudo haber realizado estos disparos desde su posición en la vereda. John medía 1,79 m, tenía una estatura promedio que coincidiría con la de la policía en la foto. En caso que John hubiera estado detrás del vidrio, las heridas tuvieron que haber sido a la altura de la cintura, no del hombro. Ese es el único detalle en el cual todos concuerdan que fue arriba. La teoría de un francotirador se descartó por el tipo de bala. Las heridas demostraban que tenía que ser una persona que estuviera muy cerca, máximo a 1 o 2 metros de John, según el cirujano. Por otra parte, este profesional dijo que las balas fueron agrupadas alrededor de su corazón de manera muy organizada, que en sus palabras mencionó: ni un marinero podría disparar tan bien de esa distancia. Esto no tiene sentido, siendo que Mark estaba detrás suyo a más o menos 7 metros, según sus propias declaraciones que concuerdan con el portero. Con base en la investigación no dudamos del involucramiento de Mark, pero sí cuestionamos si actuó solo y si sus disparos fueron los que causaron la muerte. Las personas presentes eran Mark, José Perdomo, el portero, Jay Hastings, el conserje, Joe Manny, ascensorista, Yoko, la esposa, y el chofer de la limusina. Lo raro es que John fue encontrado por la policía en una oficina trasera. Es decir, él supuestamente había entrado por la vereda a la reja, ahí fue disparado, pasó la puerta de vidrio, subió 5 escalones, cruzó la recepción y luego a la primera oficina del conserje para terminar en la segunda oficina tirado. Es realmente una distancia muy larga para alguien que, según médicos, no pudo haber dado más de 2 pasos luego de la herida. Lo más raro es que Joe Manny, el ascensorista, dijo que el conserje Jay Hastings estaba cubierto de sangre y que había un charco de sangre en su oficina, la primera oficina, pero el cuerpo de John fue encontrado por la policía en la segunda oficina. Joe asumió que John había colapsado encima de Jay y por eso él y su oficina estaban manchados de sangre y luego lo movieron a la segunda oficina con ayuda de Yoko, pero no queda claro por qué lo movieron. Al escuchar los tiros, el ascensorista se fue a la vereda y el portero le pidió que escondiera el arma para que Mark no disparara de vuelta. Él llevó el arma a un sótano y luego, cuando la policía llegó, se las entregó. Este también es un movimiento extraño. Jay siempre se negó a colaborar con la policía y no hay documentos de ningún testimonio oficial que hubiera dado. La noche del incidente, la policía puso un cordón de escena del crimen que se puede ver en la foto, pero luego de que Mark confesara, sacaron este cordón. Los funcionarios del edificio limpiaron el área, incluida la sangre de John en la segunda oficina, y esa misma mañana ya estaban utilizando la entrada del Dakota como si nada hubiera pasado. No preservaron la escena del crimen ni por 12 horas. Los vidrios del vestíbulo fueron reemplazados en la misma semana y desaparecieron las 2 manijas que tenía la puerta. El investigador principal del caso, llamado Hoffman, fue cuestionado respecto al equipo de balística y el de huellas dactilares, y su respuesta fue: no hizo falta, ya teníamos al culpable. Yoko fue señalada en varias teorías porque ella tenía una relación conflictiva con John. John admitió públicamente haber sido violento con su primera esposa Cynthia,
había cortado más de una vez con Yoko y hubo infidelidades de parte de ambos. No hay un historial muy bueno ahí. Pero tenemos que pensar que ningún testigo apuntó en contra suya y realmente ella tenía mucha intimidad con John. Si hubiera querido hacerle algo, es raro que hubiera decidido hacerlo en público. Ellos tenían mansiones en islas y los últimos 5 años John había llevado una vida súper privada. El periodista David Whelan consiguió las notas oficiales del investigador principal del caso y ahí encontró las 5 declaraciones de Yoko. Ella tiene inconsistencias, pero en 3 declaraciones menciona que John le dijo en la recepción, me dispararon. Jay, el conserje, confirmó que escuchó a John decir eso, es decir, lo vieron consciente. En la primera declaración Yoko dice que John estaba enfrente suyo, pero después dice que estaba detrás suyo. Pero sostiene que John fue disparado dentro del vestíbulo. El hecho de que John estuviera enfrente a Yoko concuerda con el conserje Jay Hastings, que dijo que escuchó los tiros, luego el ruido de vidrio romperse, luego apareció John herido y colapsó, y ahí recién apareció Yoko. Yoko nunca dijo ver lo sucedido, realmente es posible porque se dio en segundos, y si John estaba enfrente suyo, la situación tiene más sentido, porque él le pudo haber tapado la vista de una persona que disparara de frente. En este caso no tendría sentido que Mark hubiera sido el que lo mató desde atrás porque Yoko estaría en el medio, estorbando por así decir. Las inconsistencias pueden ser sospechosas, pero también pueden ser por abuso de sustancias. Ella admitió que se inyectaba cosas en esa época. Leímos muchas entrevistas de ella mientras investigábamos el caso y no lograba hilar ideas. Además tenemos que considerar el estrés postraumático que este evento pudo generar si ella es inocente. El estrés pudo llevar a que testigos tuvieran lagunas mentales. Yoko no es precisamente el testigo más confiable. Otra cosa llamativa es que John tenía 2 guardaespaldas. Esto es confirmado por un periodista de radio que entrevistó a John días antes de su muerte y vio a los guardaespaldas con él, pero coincidentemente Yoko le dijo a ambos guardaespaldas que tenían 2 días libres. Coincidentemente el segundo día fue el asesinato. Esto puede ser una coincidencia, puede que Yoko hubiera estado metida en algo o puede que sea al revés, que los atacantes aprovecharon que vieron a John solo para hacerlo. Vale la pena mencionar que Yoko se quedó con todos los bienes de John. Julian, el primer hijo de John, cuenta que tuvo que negociar con ella para poder tener un poco de herencia porque su padre no le había dejado nada. Julian tenía 5 años cuando sus padres se separaron y 17 años cuando su padre murió, pero contó que lo habría visto en un total de 8 veces entre el divorcio de sus padres y la muerte. Realmente John no tenía una relación con su primer hijo y no le dejó nada a su nombre. Con la pequeña herencia que Julian negoció, él le compró a Yoko varias pertenencias de su padre que ella puso a la venta porque guardaban un valor sentimental para él. Si bien es rara la situación, no hay ninguna prueba ni testigo que sostenga la teoría de que hubiera sido Yoko. Además, ella estuvo ahí. Si estaba involucrada, tranquilamente podría haber dicho que vio lo que pasó y que había sido Mark. Pero ella se negó en todo momento. Siempre aseguró que no había visto nada y eso me hace creer que realmente si ella estuviera involucrada no hubiese dejado esta posibilidad abierta. En las notas originales del investigador principal del caso se puede leer que el único testigo que declaró haber visto la mayor parte de lo que pasó fue José, el portero del edificio, pero él no vio el disparo en sí. Y en las notas del oficial Spyro, que fue el primero en llegar, dice que al llegar le pidió al hombre en las sombras que levantara las manos, le agarró como escudo y habían 2 hombres a su izquierda. Uno de ellos era el portero y el otro no se sabe quién es. El portero le dijo que supuestamente Mark era el culpable y Mark también había dicho que actuó solo. Nunca más se menciona a este hombre blanco desconocido que estaba a la izquierda. ¿Quién era este hombre? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué no lo identificaron? Más allá de que sea o no sospechoso, pudo haber sido un testigo clave, pero lo dejaron ir. Otra teoría que se generó online fue justamente respecto a quién era José Perdomo. Hay una teoría de que José fue un oficial cubano en la dictadura de Fulgencio Batista.
Luego de la revolución de Fidel Castro, migró a los Estados Unidos y fue el jefe cubano en la Operación 40 de la CIA, además de participar en la Brigada de Asalto 2506 y la Operación Mangosta. Estas operaciones estaban conformadas por cubanos exiliados que querían derrocar al gobierno de Fidel Castro, pero fracasaron y una fue cancelada luego de que usaran los aviones para traficar sustancias ilegales. Dentro del grupo se encontraba José y su compañero Frank Sturgis. Frank fue investigado por el asesinato del presidente John F. Kennedy y apresado por el escándalo de Watergate. Básicamente encontraron información de que él y otros agentes instalaron dispositivos para vigilar al gobierno demócrata. Frank conocía a la familia de José y en el año 1974 notificó a la familia de José sobre su fallecimiento por causas naturales. 6 años después, sorprendentemente, José no solo estaba vivo, sino que estaba al frente de las noticias por haber sido el portero del edificio Dakota y principal testigo del asesinato de John Lennon. Es muy loco que José hubiera estado vinculado con Frank porque ambos estuvieron presentes en asesinatos de personas famosas. David Whelan, el periodista, mencionó que averiguó sobre José y que es muy poco probable que el portero y el agente de la CIA fueran la misma persona porque el portero era más joven. Además, se cree que José ya tenía 11 años siendo portero del Dakota para el momento del asesinato de John Lennon y continuó ahí hasta los años 90. John Lennon ni siquiera vivía en los Estados Unidos en el momento en que José inició a trabajar en el Dakota, por lo cual no tendría sentido que hubiera trabajado ahí solo para matarlo. José es un testigo crucial, pero no está muy claro si es o no el mismo José Perdomo. Puede tratarse de una casualidad que se llamaran igual y sean cubanos en los Estados Unidos. Lo que más se le cuestionó a José es que luego de los disparos, José le dijo a Mark que se fuera. Esto fue corroborado por testigos y por Mark. ¿Por qué José le pediría que huyera? Quizás era parte del plan que Mark escapara y no lo hizo. Quizás el plan era dispararle a Mark cuando se escapara. El único testimonio que la policía nunca publicó fue el de José Perdomo y José lamentablemente ya falleció. Otra persona bastante señalada en el libro de David Whelan es el conserje Jay Hastings. En la declaración de John Maney, el ascensorista, él dijo que el conserje estaba cubierto de sangre. Esa noche Jay confirmó esto, pero esto fue muy cuestionado en el 2016 cuando Jay subastó la camisa que supuestamente tuvo puesta esa noche y tenía la sangre de John, pero realmente en las fotos al menos no se lo veía cubierta de sangre, son manchitas, pero nada muy extremo. ¿Por qué Joe vio cubierto de sangre pero después la camisa estaba casi limpia? Capaz la camisa original estaba salpicada porque él fue el segundo en disparar. Nunca lo sabremos. El conserje fue el que recibió a John inmediatamente después de los disparos y dice que John colapsó en la oficina trasera, pero el charco de sangre estaba en la oficina delantera. Además, Jay dice que movió el cuerpo, algo que nunca se entendió por qué, y que ayudó a llevar al cuerpo a la patrullera, pero ambos policías dijeron que eso no fue cierto, que él no ayudó a llevar al cuerpo a la patrullera. Mintió varias veces en sus declaraciones en esa noche en el lugar y después al ser llamado a declarar se negó. Dijo que no iba a ayudar a la policía. Y aquí entra la gran pregunta: ¿por qué? El pasado de Jay no es muy claro. Él supuestamente estudió arte, trabajó en el Dakota como conserje y 2 semanas después del asesinato dejó de trabajar ahí para volverse un artista gráfico el resto de su vida. No se entiende muy bien qué hacía trabajando ahí. El periodista logró hablar con Jay y le llegó a decir que su testimonio no tenía sentido y que mucha gente lo apuntaba a él. Y sus respuestas fueron: solo es otro testigo con otro cuento. Todos los policías mienten y por último, no me molesta. Hay muchas teorías de que la CIA estaba involucrada, ya que hubo una disputa por la ciudadanía estadounidense de John Lennon poco antes del incidente. John y Yoko consiguieron abogados y obtuvieron la Green Card, pero al parecer el gobierno no estaba contento con su fuerte activismo e influencia en la juventud. Lennon hablaba abiertamente en contra de la guerra de Vietnam, del racismo y la religión, cuestiones muy controversiales en ese momento, en esa época.
Lo del portero siendo un agente de la CIA no está comprobado, pero sí está comprobado que el segundo abogado de Mark estaba en una firma con agentes de la CIA. Y uno de los especialistas en salud mental que analizaron a Mark era un agente de la CIA llamado Milton Kline, especializado en hipnosis y control mental. Milton Kline tuvo visitas sin supervisión con Mark cuando él estaba confundido, y luego de estas visitas, Mark dijo que una voz en su cabeza le había dicho que confesara. Estos agentes no solo analizaban métodos como la hipnosis, sino también efectos del uso del LSD. Mark consumió esta y muchas otras sustancias en su adolescencia. Un día antes del asesinato, el cantante James Taylor fue reconocido por Mark mientras salía del metro. James recordó haberlo visto sudado, agitado, con los ojos dilatados. Mark balbuceaba cosas raras sobre planes que tenía y mencionó que quería darle algo a John. James recuerda haberse asustado un poco de Mark, entonces le dijo chao y se fue apresurado. Puede que Mark hubiera estado bajo la influencia de sustancias, pero nunca lo sabremos porque en esa época no se estilaba hacer análisis de sangre en estos casos. Hubo más de 9 psicólogos, psiquiatras y varias personas que hasta intentaron exorcizarlo en su celda. Es increíble que hubieran permitido tanta intervención sin la presencia de su abogado defensor. Tenemos que tener en cuenta que pasaron 6 meses de estos procedimientos, más de 200 horas de todo tipo de personas hablando y experimentando de todo con Mark. Más allá de si creemos o no en estas cosas, 6 meses de intervenciones son suficientes para confundir a cualquier persona, más todavía a una persona con historial de enfermedades mentales. Mark pasó de comentar sobre personitas en su cabeza que le hablaban a decir que sintió que 7 demonios dejaron su cuerpo, a decir que Dios lo encomendó a hacerlo, a que el libro fue el que lo movió. En un punto, luego de declararse culpable, Mark tuvo brotes psicóticos donde se arrancó la ropa, saltaba como un mono en su celda, rompió las cañerías de su baño y tiraba agua a los guardias. Es loco escuchar esto porque él habla muy articuladamente en las entrevistas y todos los especialistas dicen lo mismo, que cada día que iban era un Mark distinto. Puede que Mark David Chapman hubiera sido un chivo expiatorio y que hubiera habido un cómplice dándole el tiro que finalmente acabaría con la vida de John. La verdad es que Mark estaba feliz de mostrar su cara a los medios. Leímos sus declaraciones a oficiales y varias veces dice que su principal motivo fue la fama y que la consiguió. La verdad es que este caso fue en los años 80. Las investigaciones eran muy distintas. No había cámaras de seguridad, celulares y nada. Realmente era muy fácil en ese entonces tener comunicación constante con alguien y no dejar rastros. En esa época se usaban mucho los teléfonos públicos para eso. Mark además era muy abierto respecto a su odio por John Lennon. Muchos amigos y compañeros de la YMCA recuerdan esto. Quizás puede ser que así habría conocido a alguien que quizás habría llevado a cabo el plan con él. Si nos ponemos a pensar, es llamativo el poder económico de Mark. Al momento de los hechos, él era un joven de 25 años desempleado, pero tenía dinero para comprar armas, balas, viajar 2 veces a Nueva York desde Hawái y hasta tuvo plata para hacer viajes en todo el mundo como mencionamos anteriormente. Hace 45 años era mucho más caro viajar en avión que hoy y Mark no venía de una familia rica. ¿De dónde sacaba tanta plata? En el momento de los viajes, él estaba trabajando en el centro Castle, que era de la religión adventista. Supuestamente la iglesia le prestó el dinero para esos viajes y él se hospedó en distintos hosteles de la YMCA. Pero la YMCA se negó a revelar la actividad de Mark en la organización y nunca quedó claro por qué Mark viajó por todo el mundo. Tampoco podemos descartar al Ku Klux Klan, un grupo religioso extremista que hizo constantes amenazas de muerte al cantante luego de sus declaraciones diciendo que Jesús y la religión estaban en vías de extinción. El Ku Klux Klan prometió realizar atentados si la banda seguía presentándose en los Estados Unidos y lo hicieron el 19 de agosto de 1966. El Ku Klux Klan tiró bombas a la audiencia, dejando 3 heridos y una al escenario hiriendo levemente en la pierna a Ringo Starr. La banda siguió tocando como si nada y el evento fue uno de los últimos conciertos de los Beatles. Era demasiado peligroso seguir. Justo cuando John anunció que iba a retomar su carrera, ocurrió el ataque y de esta manera llega la pregunta, capaz cumplieron
con su amenaza. Mark David Chapman se encuentra preso en la prisión de alta seguridad Green Haven. Hoy en día tiene 68 años. Desde el año 2000 que tiene posibilidad de aplicar a libertad condicional. Ya aplicó 12 veces en total y siempre le denegaron esta libertad condicional. No es muy posible que sea liberado porque Yoko Ono escribió cartas pidiendo que no lo liberaran. Y hasta la hermana de Mark cree que él es un peligro para la sociedad y también para Yoko Ono. Sorprendentemente, Gloria sigue casada con Mark y lo visita hasta el día de hoy. Ellos estaban casados hace 18 meses en el momento de los hechos. Gloria habló abiertamente de lo abusivo que era Mark con ella, lastimándola física y mentalmente, pero decidió seguir con él. Si bien hay documentos filtrados cuya fuente no es 100% fidedigna, como el certificado de muerte, todos estos testimonios confirmados de Mark, de los forenses, médicos y testigos son públicos y no concuerdan entre sí. Estas declaraciones dejan dudas de cómo realmente se dio el ataque. Como era una persona tan famosa, había muchísima presión de la sociedad a resolver rápido el caso y tenían a una persona que confesó en sus manos. Literalmente no preservaron la escena del crimen, no tomaron huellas dactilares y hasta dejaron a testigos cruciales sin cuestionar. Además, en este canal ya hemos visto muchas veces que una confesión no es suficiente para condenar a una persona y cerrar el caso. La idea de que hubiera sido un plan y no un loquito que actuó solo no es difícil de creer. John tenía amenazas concretas de grupos religiosos, como habíamos mencionado, el Ku Klux Klan. Varios amigos y gente que trabajaba con él hablaron de que todo el tiempo le seguían hombres de negro y hasta John mismo decía que si algo le pasaba, que no iba a ser un accidente. Habló de su muerte con el escritor Paul Krasner, con su asistente Fred Seaman, con su amigo Jack Douglas, solo para nombrar a unos cuantos. Esto sin contar las inconsistencias que nos hacen creer que John fue disparado desde frente y cerca, además del hombre blanco sin identificar que desapareció. Entonces, ¿por qué estaba Mark David Chapman ahí? ¿Es posible que hubiera sido parte del equipo como un chivo expiatorio? O sea, una persona que estaba ahí porque si se hacía una operación con un sicario profesional, sin el presente, se iba a dar una de las investigaciones más grandes de la historia. En cambio, con él rondando alrededor de John como un fanático loquito, pidiendo autógrafos, la historia se hubiera cerrado y fue lo que pasó. Ustedes saben que nosotros siempre vamos a presumir la inocencia. En este caso hay duda razonable. Cuando hay dudas hay que investigar más a fondo, no cerrar el caso sin lugar a un juicio. Ellos tenían que demostrar que Mark era culpable, sin lugar a dudas, lo cual no pasó. También porque en esa época no se consideraba que una persona podía confesar y no ser culpable, y porque el hecho de que él hubiera confesado les servía para no entrar en lo que todos los medios estaban llamando el juicio del siglo. Ese juicio hubiese sido interesantísimo, pero también había muchas dudas de si iban a poder conseguir un jurado imparcial, siendo que John era hiperadorado. Y los medios iban a diseccionar cada paso, dejando la situación en el juicio de la opinión pública muy complicado. Realmente para hacer este video tuvimos que dejar muchísimo afuera, pero les recomendamos a los que entienden inglés que lean el libro. Les dejamos el enlace en la descripción del video. Realmente David Whelan hizo un trabajo excelente de investigación a fondo de cada personaje implicado en esta historia. Probablemente nunca sepamos la historia completa ni estemos seguros de quién mató a John Lennon. Hay un poco de presión para que se reabriera el caso, pero probablemente esto nunca va a ocurrir. ¿Ustedes qué piensan sobre este caso? Quiero leer sus comentarios aquí abajo, más todavía con esta historia, porque es un caso viejo, pero con este libro da a entender que hay muchas cosas que quizás no sabíamos. Hasta acá el caso del día de hoy, y como siempre digo, nosotros nos encontraremos en la próxima historia.